Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Gracias por estar en sintonía con nosotros, Radio Eternidad y Perspectiva, como cada lunes. Julián, me acuerdo cuando uno era pequeño, que tu mamá cuando tú estabas haciendo algo que no debías hacer y ya te habían llamado la atención, tu mamá o tu papá te decía, mira, te voy a contar hasta 3. Sí. Hay hasta 3 que te voy a contar. Cuando uno iba a iniciar un juego y como que había una dubitación, ok, no, espérate, vamos a contar a las 3, a la 1, a las 2 y a las 3. En las pruebas de micrófono, ok, 1, 2, 3 probando. No hay duda de que en la naturaleza el número 3 es muy simbólico para muchas cosas que nosotros hemos adoptado como cotidianas. Incluso en la ciencia también, los 3 estados del agua, aunque ya se ha descubierto uno más. El cuerpo humano se divide en cabeza, tronco y extremidades. ¿Qué más? Hay otras cosas. ¿Usted tiene alguna por ahí? Por ejemplo, aunque eso no es bíblico, es más costumbre, los famosos 3 reyes magos. O sea, lo que quiero identificar es el asunto del número 3 con lo que vamos a hablar ahora, no por asuntos de que cabalísticos, nada de eso, sino es una introducción, porque vamos a hablar de algo muy interesante y muy importante. Tenemos 3 padres de la patria, pero esos 3 padres de la patria emergen de una cosmovisión bíblica, Julián. Sí. Es un pensamiento bíblico. Totalmente. Que parte desde ¿qué? Te doy la palabra. Sí, eso nosotros ya mirando, estamos en el mes conocido como el mes de la patria. Sí. Nosotros como nación pues estaremos cumpliendo ya un año más de la independencia de la República Dominicana, la independencia que nosotros pues el 27 de febrero del 1844 nuestra nación fue liberada y es un tema que debemos de conversarlo, sobre todo porque mucha gente quizás no sabe la influencia del cristianismo en todo lo que fue la gesta de independencia de la República Dominicana. O sea, nosotros pudiéramos decir y queremos, ¿verdad?, compartir con ustedes varios detalles que hay que mirar para que nos demos cuenta que la República Dominicana tiene una base en la cosmovisión cristiana. Empezando con que Juan Pablo Duarte, considerado el padre de la patria, aquella persona que fue la que motorizó todo lo que fue la gesta de independencia adjunto de Matías Ramón Mella y Francisco de Rosario Sánchez, Juan Pablo Duarte era una persona que desde la niñez fue motivado y enseñado a valorizar la Biblia. Eso lo hizo su papá. Y vemos cómo Duarte era un lector apasionado por la Biblia y por un deseo de conocer las cosas que sobre Dios se revelan en las Escrituras. Nosotros vemos que en todo lo que fueron todo lo que tuvo que ver con el tema de la independencia, uno mira, por ejemplo, que la República Dominicana tiene como lema Dios, patria y libertad. Eso tiene que ver con una cosmovisión cristiana. Cuando vemos también la organización que fue el movimiento que gestó la independencia, conocido como la Sociedad Secreta La Trinitaria. El nombre de Trinitaria es haciendo alusión a un atributo de Dios que se llama la Trinidad de Dios, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando uno mira, por ejemplo, hablando vamos a ir a lo general para pasar a aspectos particulares, cuando uno mira cómo empieza el juramento trinitario, que te lo voy a leer aquí para poderlo decir de una manera textual, ¿verdad? Y que no se me quede nada. Dice, en el nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente. Miremos eso. También cuando vemos que desde el inicio, desde que empieza la República Dominicana,
en su constitución, en la constitución del 6 de noviembre de 1844, se instituye el escudo nacional. Y mira lo que dice el artículo 195 de esa constitución, la primera. Dice, las armas de la República Dominicana son una cruz, a cuyo pie está abierto el libro de los evangelios, y ambos sobresalen de entre un trofeo de armas, en que se ve el emblema de la libertad enlazado con una cinta en la que va la siguiente divisa: Dios, patria y libertad. O sea, nosotros estamos viendo ahí cómo vemos cómo esas ideales de valores, de concepto de equidad, de concepto de libertad que Duarte abrazó, fueron influenciados por eso que él veía en la Biblia. En la Biblia, eso, uno de los relatos que se conoce históricamente también fue que él ver cómo el pueblo de Israel sale de Egipto, es liberado del imperio egipcio, que eso lo vemos en Éxodo. Eso fue un motivador para él, valga la redundancia, pensar en eso de tener una nación libre, una nación soberana, una nación independiente. Y algo interesante, Francis, es lo siguiente. Nosotros vemos en la época que Duarte le dio importancia a la Biblia, era una época donde solamente a través de la influencia del cristianismo protestante era que la gente entendía que podía acercarse a la Biblia, porque es la reforma protestante la que promueve y la que se metió en eso. Incluso hubo persecución contra los reformadores de tratar de que la Biblia le llegara a la gente en su idioma. Es así. Y que la gente podía de manera personal conocer la Biblia. Uno de los simbolismos también que apunta a esa Trinidad es nuestra bandera, es tricolor. 3 colores y forman una cruz en el centro. Y ahí, como decías, ahí está el escudo con la Biblia abierta y la cita bíblica. Y hay que decir entonces, sí, la influencia de la Reforma está ahí. Pero ¿cómo llegó ese conocimiento a Juan Pablo Duarte? Mira, Juan Pablo Duarte en el 1828, con 25 años, se va a Europa a estudiar y dura 5 años, hasta el 1833. Y vemos a un Duarte que estuvo en países impactados por la Reforma, como fue Inglaterra, como fue Hamburgo, Alemania, en esos países de Europa. También viajó a los Estados Unidos, que obviamente fue un país donde en la Constitución permea todo lo que es lo que tiene que ver con la cosmovisión cristiana. No podemos decir, porque no hay registros, de que él se haya convertido en alguien que abrazó todos los principios de la Reforma, pero sí es evidente que esa conciencia de la libertad de conciencia, de la libertad de culto, que la libertad de culto fue evidenciado en la primera Constitución, ya aparece lo que es la libertad de culto. O sea, esa influencia de libertad, esa influencia de que podemos acercarnos a Dios de manera individual, eso de que podemos tener una conciencia libre, eso de la libertad de expresión, esos aspectos son de la Reforma protestante. Entonces, por eso decimos que tuvo que haber una influencia, porque ¿por qué Duarte era un lector de la Biblia? Cuando sabemos que sobre todo en una época donde estamos hablando del siglo XIX, una época donde hubo muchos cambios, pero fue una época donde hubo un florecimiento de esos países que abrazaron la reforma, que fueron abrazando la reforma que inicia en el siglo XVI. Vemos cómo esos países, sus sociedades fueron impactadas y eran sociedades libres, sociedades donde la gente tenía la oportunidad de poder desarrollarse, de poder, sabían que a través del trabajo era una manera de glorificar a Dios. Y esos principios, vuelvo y repito, de la lectura personal de la Biblia, la responsabilidad individual ante Dios del ser humano, eso fue promovido por la Reforma. Y por eso decimos que obviamente, y cuando tú ves, por ejemplo, que él toma
el concepto de la trinitaria. Había que tener un entendimiento del Nuevo Testamento, porque el concepto de trinitaria no es un concepto que aparece en el Antiguo Testamento. No. Uno ve destellos de eso, pero donde eso aparece claramente, el atributo de la triunidad de Dios o la Trinidad de Dios, es en el Nuevo Testamento. Entonces, eso de poner la Biblia, República Dominicana es el único país del mundo que tiene la Biblia abierta, aunque el texto no fue de una vez que ese texto se puso, el de Juan 8:32, pero a través del tiempo pues fue puesto, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, haciendo alusión al concepto de libertad. Claro, a nivel del contexto del texto, lo que habla de una liberación del pecado. O sea, Jesús cuando habló ahí con aquellos fariseos, era hablándole desde la perspectiva de la verdadera libertad del hombre, que es la libertad del pecado. Pero él toma el concepto de libertad para aplicarlo al tema de la libertad. Cuando uno mira, por ejemplo, el himno nacional, una de las palabras que sobresale en el himno entero, que tiene varias estrofas, generalmente solamente cantamos 4 estrofas, Sí, 4. pero es mucho más largo. Cuando tú miras... Creo que son 12, si no me equivoco. 12, exacto. Cuando tú miras el himno, la palabra que es eje transversal del himno completo es libertad. Uh-huh. Mira, permíteme compartirte 2 frases y junto con nuestro público. Porque él tenía su cosmovisión y la palabra de Dios la figura de Dios tenía mucho que ver en su pensamiento. Así es. Dice una de ellas: nuestra sociedad se llamará la Trinitaria, porque se compondrá de 3 y pondremos bajo el amparo de la Santísima Trinidad. Así es. Dice otra: Dios ha de concederme bastante fuerza para no descender a la tumba sin dejar a mi patria libre, independiente y soberana. Dios, siempre Dios. Sí. Entonces, por eso nosotros debemos de atribuir, y ya, ¿verdad?, en esta parte final de este segmento y del programa como tal, sí hubo un impacto, sí es verdad. No es un mito, no es un invento de los cristianos, no. Usted puede investigar por usted mismo. Sí, realmente, la fe cristiana. No estamos diciendo que Duarte fue un cristiano devoto ni demás. No. Pero sí hubo una influencia del cristianismo en la cosmovisión de libertad e independencia que Duarte tenía. O sea, y eso la historia no lo deja mentir y los hallazgos están ahí. Y eso podemos decir que las bases de la dominicanidad, la identidad de la dominicanidad tiene mucho que ver con la cosmovisión cristiana. Lamentablemente hoy día permea nuestra cultura más el secularismo que el cristianismo, porque hay gente que dirán, bueno, pero ¿y República Dominicana es un país cristiano? Tiene en sus fundamentos el cristianismo permea, pero no es un país cristiano, obviamente. Porque para tú ser cristiano tú tienes que entregar tu vida a Cristo y nacer de nuevo. Y lo que permea, como lo que permea en la mayoría de los países hoy día, es el secularismo, es el posmodernismo. La cultura dominicana en la práctica es posmoderna. Y por eso vemos la degeneración de valores. Ahora bien, nuestros fundamentos como nación están muy vinculados a la cosmovisión cristiana y eso es algo que si retomamos esa vía, nuestra sociedad va a caminar diferente. Sí, en las estadísticas de la nación en sentido general, sí marca ahí que nosotros, nuestra religión oficial es el cristianismo, eso está ahí. Pero como tú dices, muchas veces eso se va al renglón religioso, o sea, es lo que pasa con Estados Unidos. Claro. Y vemos la debacle moral, social que tiene Estados Unidos. Son posmodernistas. Que compartimos, Estados Unidos y nosotros compartimos, no sé, más adelante habría que investigar, una génesis muy parecida. Estados Unidos se formó, fue con esos, los que vinieron, los ingleses que vinieron, inmigrantes, claro, los puritanos de Inglaterra. Y fundaron Estados Unidos. Claro. Y desde el génesis de la nación, toda la plataforma que usaron los padres de la patria, precisamente con la visión de Juan Pablo Duarte, fue como tú dices, y es así, y no hay que discutir eso, influenciada totalmente por el tipo de fe que él tenía del conocimiento de la palabra de Dios. Y como tú dices, no vamos a afirmar que él era cristiano, no tenemos prueba de eso, pero sí tenemos la prueba y está ahí tangible de que su pensamiento cristiano, o sea, en la palabra,
de las frases que hizo, las cosas que pronunció, la visión de nación que tuvo, está fundamentada en la fe cristiana. Así es, así que eso es importante que lo sepamos y oremos por nuestra nación que cumple un año más de su independencia. Una gran bendición, somos libres y es bueno saber estas cosas para que podamos entender qué motivó a estos hombres a hacer esta nación libre. Muchísimas gracias, será hasta otra próxima ocasión de su espacio por Radio Eternidad Perspectiva. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.